Fíjense que esta planta es un híbrido entre una Echeveria agavoides y una Echeveria agavoides prolífera, pero entre la prolífera podría ser que una de ellas sea híbrido. Entonces sería híbrido de un híbrido, por lo que su origen es desconocido. Esta es una Echeveria agavoides María Dorada, o también llamada Golden María. Florece en primavera-verano y sus flores son en forma de campana de color naranja con rojo. Y es una belleza. Es una planta que necesita pleno sol. Así que en invierno lo ideal es que la coloquemos en un invernadero o la guardemos en nuestra casa. No valdría la pena exponerla a esa estación porque no es para eso. Entonces siempre consideremos esas circunstancias, porque a veces pensamos de que como puede tolerar cierta helada o frío, pues la podemos dejar ahí, pero creo que no vale la pena, ya que no es una planta para frío, aunque lo tolera. Lo de dorada se debe al cambio de color que tiene, porque es una planta que necesita exposición de sol. Entonces puede llegar a ponerse dorado, amarillo, rojo. En este caso no está a exposición completa de sol, no la tengo. Recibe bastante sol, pero no como para llegar a ese cambio a esa tonalidad. Y María, pues parece ser que se podría deber a una persona que haya influido en su creación. Por eso sería Golden María. Altura de 8 a 12 centímetros, diámetro 2.5 centímetros. Esta, miren cómo está, está completamente bien, está completamente sana. Es una planta que requiere pocos cuidados, tolera la sequía, tolera el frío, pero que no sea prolongado. Como les mencionaba, exposición completa de sol, pero hay que tener cuidado porque si la cantidad es muy fuerte, pues nos va a quemar. Vamos a tener problemas de quemaduras de hojas. Ahora, si no recibe la cantidad de sol adecuada, lo que va a suceder es que empieza a perder la tonalidad. Se dan cuenta, aquí las puntas son rojas. Va a perder la tonalidad, entonces se va a empezar a poner flácida y las hojitas, pues vamos a tener problemas con ella. El sustrato obviamente tiene que ser muy drenante. Miren, yo la tengo con sustrato tierra negra, con piedritas, de materia orgánica nada más, no tiene otra cosa y se comporta muy bien. Muy bien. Pero como les digo, la idea es que el sustrato tiene que ser muy drenante para que no haya problemas de pudrición de raíces. Su crecimiento es en primavera-verano y en ese momento vamos a aprovechar para fertilizar una vez al mes. El fertilizante pues tiene que ser líquido, pero ahí tenemos que tener cuidado porque si vamos a agregar mucho fertilizante vamos a ocasionarle problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si vamos antes de fertilizar, lo recomendable es que el sustrato esté húmedo. Entonces regamos y después agregamos el fertilizante. Es que realmente se ve muy hermosa. Yo he visto con las hojas amarillas, pero siento que las puntas rojas se pierden. Pero pues ahí pues cada quien con sus gustos, pero creo que ahí se ve muy bien. Aunque aquí ya está agarrando un tono dorado. Ahorita no estamos en verano donde yo vivo, pero vamos a ver cómo se comporta cuando venga esos meses entre marzo y abril.
Eh, Miren, me enfoco más con respecto a la cantidad de luz que va a recibir, porque lo que vamos a lograr es que su crecimiento sea óptimo y la variación de color dependiendo qué tonalidades nos guste. Podemos tenerla dentro o fuera de casa, pero es necesario que nos enfoquemos en la cantidad de luz que va a recibir para que se comporte muy bien. Su mantenimiento pues requiere cortar hojas marchitas o que estén dañadas, varas florales, porque eso nos va a ayudar a evitar que se ponga robusta y que no la ataquen las plagas. Con respecto a las plagas, pues sería poca luz. Bueno, no es plaga, pues, pero incluimos en el daño que pueda tener la planta. Cochinilla algodonosa, poca luz y exceso de riego. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces son plantas que son difíciles de encontrar y pues por un descuido pues las podemos perder y si no tenemos otra, pues ese es el problema. Los trasplantes los vamos a hacer en primavera, en verano, más que todo en verano. Esta pues va a pasar un poco de tiempo para que pueda ya colocarla en otra maceta. Por lo menos ahí va muy bien y como les menciono está perfectamente bien. El lugar donde está muy bien. Y miren, la cuestión es de que es una planta que puede ser utilizada para principiantes. Entonces solo nos enfocamos en la cantidad de luz que necesita y el exceso de riego. Y ahí estamos. Miren, es una belleza. Realmente no requiere mayor cosa, como les comento. Y ahí está. Entonces gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante. Estimados amigos, hasta luego.